súper graves. Digamos que ese es mi fuerte, como se dice. Personas más jóvenes ya están desarrollando enfermedades como diabetes a los 15 años. He visto pacientes con infarto cardíaco a los 17 años. ¿Y todo por qué? Básicamente porque el mundo de hoy tiene muchos factores agresivos, sobre todo el tema de la alimentación, del estrés, de la herencia, el cáncer que está ahora no solamente de moda, sino está trepando a toda velocidad por nuestros malos hábitos. Y lo que es frustrante para mí es ver a mucha gente que podría evitar esas visitas a las salas de emergencia si simplemente aprendieran a llevar estilos de vida saludables y los practicaran. Porque no solamente es tener el conocimiento, sino aplicarlo a la acción. Entonces, de eso es lo que nos vamos a dedicar el día de hoy, esta tarde. Entonces, agradecer nuevamente a Laurita Pastor, ¿ya? Y a todos nuestros amigos. Veo que estamos conectados desde Brasil, Daini desde Estados Unidos, ¿no? Y muchos amigos de Perú, así que encantados. Nuevamente, pero bueno, ¿me escuchan bien? ¿Todo está perfecto? Gracias, Laurita. Entonces, vamos a empezar. Gracias. Entonces, los objetivos de esta linda tarde van a ser tres principalmente, ¿no? Lo primero es adquirir conocimientos sobre nuestra salud y cómo funciona nuestro cuerpo. Para poder entender y recomendar algo en general, es importante primero conocernos nosotros mismos y cómo funcionamos. Vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos y la importancia de la nutrición en la prevención y en el mantenimiento de la salud. Y vamos a profundizar nuestros conocimientos sobre los factores de transferencia, ¿no? Yo quisiera saber si tenemos algún invitado el día de hoy, algún invitado nuevo que de repente recién está escuchando sobre los factores de transferencia. Aurora, Carlita, de repente alguno de ustedes es un invitado que nunca había escuchado esto, para poder identificarlos, o todos somos de la INT y de Forlán. Excelente, en Brasil todos líderes. Mucho obrigado, Mara Elisa. Excelente. Excelente, muy bien. Entonces, esos son nuestros objetivos de esta tarde, ¿ya? Y en general vamos a hablar sobre todo de un tema de salud y no de enfermedad. ¿Por qué es importante esto? Y no solamente para los que no son profesionales de la salud, sino también y sobre todo, si es que acá tenemos a alguien que es profesional de la salud, tenemos que hablar de un concepto de prevención. El sueño más grande que tenemos nosotros, ya, Aurora, bienvenida Aurora, vamos a hablarte también algo muy dirigido para ti, ya. ¿Cuál es el gran problema de este siglo? Que estamos acostumbrados a curar, ¿no? Vamos al médico simplemente cuando ya estamos con la enfermedad en el camino, ¿no? Y ese es un tema, yo creo que es un error, porque Dios nos creó un sistema inmunológico, ya, para justamente curarnos o prevenir incluso algunas enfermedades, ya. Entonces, generalmente yo me dedico a hacer esta foto que está a la derecha de sus pantallas, ¿no? Y yo me dedico a atender pacientes que ya están enfermos. Pero el sueño de todos y el sueño mío y de muchos profesionales de la salud es dirigir nuestras miradas a la parte preventiva, porque allí está el futuro de la medicina en general. Necesitamos un ejército de preventólogos que nos dediquemos a mirar a los pacientes sanos principalmente, ¿no? A esos que todavía han enfermado, que todavía están a tiempo, y así nos vamos a poder evitar no solamente enfermedades, sino incluso hasta temas económicos, por ejemplo, ¿no? Tenía un amigo que cada 2 o 3 semanas aparecía con su hijo, ya, en las emergencias a las 3 de la madrugada porque le daban las crisis asmáticas, y al día siguiente no solamente su hijo no podía ir al colegio, sino él no podía ir a trabajar porque tenía que cuidarlo. Entonces miren la importancia a nivel global en toda nuestra vida del tema de la prevención. Y el tema de la prevención es que, como les digo, Dios creó un sistema inmunológico para defendernos, pero por alguna razón este sistema inmunológico está siendo rebasado, está siendo superado por todos los agresores que vamos recibiendo día a día. El futuro de la medicina,
¿ya?, es realmente la prevención, porque es la forma más efectiva de conservar nuestra salud. Ahora, hay una diferencia. Nosotros, como saben, en 4Life no somos una empresa de investigación que nos dedicamos básicamente a todo el tema de suplementos, ¿ya? Hay una diferencia notoria entre lo que son medicamentos y lo que son suplementos. El tema es que como nosotros distribuimos muchas veces nuestros productos en pastillas o cápsulas, ¿ya?, pensamos que a veces son medicamentos, pero la verdad es que no son medicamentos. Los medicamentos están desarrollados básicamente para hacer dos funciones. La primera de ellas es reemplazar una función del cuerpo, ya que nuestro propio organismo no lo está desarrollando bien, ¿ya?, o bloquear una acción de nuestro propio cuerpo, ya que de alguna manera está haciendo una respuesta exagerada en nuestro cuerpo. Con algunos medicamentos nosotros los bloqueamos. En cambio, los suplementos simplemente complementan una acción de nuestro cuerpo, no la reemplazan totalmente ni intentan bloquear una respuesta propia de nuestro cuerpo. Y hay una diferencia muy importante. Por ejemplo, los medicamentos, ustedes saben que tienen muchos efectos adversos, muchísimos. El más común, por ejemplo, uno toma una pastilla para el dolor y puede terminar desde una gastritis, ya una inflamación del estómago por esa pastilla, ya, hasta un tema de una úlcera o un sangrado incluso digestivo. Entonces, todos los medicamentos en general tienen efectos buenos, pero tienen efectos malos. En cambio, los suplementos, que básicamente es lo que les vamos a hablar, no suelen tener ese problema porque son elementos naturales, que nosotros los sacamos de la naturaleza tal como Dios los puso y los recomendamos a las personas tanto sanas como a las personas enfermas. Entonces, los objetivos de los medicamentos, de la medicina convencional, es suplantar una función que el propio cuerpo no puede realizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos una infección de garganta, un ejemplo muy común que a veces nosotros abusamos del tema de los medicamentos, una infección de garganta. Normalmente el cuerpo de una persona sana está en toda la capacidad, ¿ya?, de poder luchar contra esa infección y en un tiempo pues la va a lograr curar. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, ayudamos en exceso a nuestro cuerpo, ¿ya?, y le damos antibióticos en exceso? Pues ¿qué vamos a hacer con nuestro sistema de defensa? ¿Lo vamos a malacostumbrar? Es como si a nuestros hijos les diéramos de comer todo el tiempo, ¿no? Por ayudarlos, supuestamente, hacemos que ellos mismos no desarrollen su propia capacidad de comer solos. Entonces, eso malacostumbra ya a nuestro sistema inmunológico y lo hace más débil. Y en el caso, por ejemplo, de bloquear una función de nuestro cuerpo, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, el concepto de anti, ¿no? Bloquear una respuesta a nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿por qué se producen las gastritis? ¿No? ¿Por qué se produce esa inflamación, ese ardor en el estómago que generalmente tenemos? ¿No? Pues generalmente se produce porque hay una lesión. Por ejemplo, podemos tener una lesión inflamatoria. El estrés, por ejemplo, en personas jóvenes, la gastritis, todo el mundo está de moda. El estrés puede generar una hipersecreción de ácido, aumenta mucho la secreción de ácido, y eso lo que hace es que ese exceso de ácido pues nos causa una lesión inflamatoria. Entonces, ¿qué damos nosotros en nuestra medicina convencional? Damos antiácidos, ¿no? Pero el problema es el ácido en sí, el ácido per se, o es el estrés, por ejemplo, o alguna agresión por pastillas que nosotros podemos darle a nuestro estómago. El problema, la causa de todo, no termina siendo el ácido, sino qué provocó esa secreción de ácido. Y normalmente, ¿qué solemos hacer? Damos antiácidos, el omeprazol, la ranitidina, lo que hacen es bloquear la secreción de ácido. Pero finalmente no estamos tratando la causa final de esta enfermedad. Y ese concepto es bien importante porque lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Ahora, la nutrición en general, ya hace muchísimo tiempo, desde siempre en general se ha propuesto que la nutrición y los materiales de la salud son lo más importante para nuestro cuerpo. Yo les voy a poner un ejemplo bien rápido. Nuestro cuerpo es una fábrica, y es una fábrica que está llena de células.
cada célula que nosotros tenemos ya tiene unas pequeñas fábricas dentro que fabrican proteínas y fabrican finalmente productos. Entonces, si nosotros tenemos una fábrica de tela, por ejemplo, nuestros materiales, mientras de mejor calidad sean nuestros materiales, de mejor calidad sea nuestro algodón, vamos a tener mejores productos. Pues el mismo concepto lo podemos aplicar al tema de la salud. Si nosotros tenemos los mejores materiales y a través de la nutrición es básicamente como nosotros aportamos esos materiales a nuestras células, nosotros vamos a tener mejores productos finales. Entonces, ¿cuáles fueron los materiales originales que Dios nos dio? ¿No? Porque en la creación Dios nos dio todos los alimentos básicamente de manera natural. Cuando Dios inventó la creación no creó la Coca-Cola, por ejemplo, o los alimentos procesados. Entonces, cuando nosotros traspasamos este tema de lo natural y nos vamos hacia lo artificial, ¿no? Lo compuesto, ¿no? Lo envasado, es cuando empiezan los problemas. Entonces, estamos cada día aportando peores materiales y de peor calidad, y es por eso que ahora las enfermedades están explotando, básicamente. Tenemos epidemias de diabetes. La cantidad de pacientes con diabetes que se viene en los próximos años es brutal, así es una de las epidemias más grandes. Otra epidemia, el estrés, por ejemplo. El estrés, que uno se la toma así de una manera tan tranquila, no nos damos cuenta que nos va poco a poco desgastando absolutamente todos nuestros sistemas, y uno de ellos es el sistema inmunológico. Tenemos alergias por estrés, tenemos infecciones por estrés porque las defensas se bajan, básicamente. Entonces, en todos esos factores negativos que atacan nuestro sistema inmunológico, ya uno de esos factores principales es el tema de la alimentación y lo que nosotros ingerimos. Entendiendo ese concepto, es un concepto vital. Ahora, aquí no se ven muy bien las letras, se ha desconfigurado un poquito, pero esta diapositiva lo que intentaba es irnos un poco hacia nuestra infancia y recordar lo que nos daban nuestras abuelas y nuestras madres, ¿no? Yo les pregunto, cuando nosotros teníamos 3, 4 años, personas que tienen 30, 40, 50 años, ¿nos daban jugos envasados? No. ¿Alguien se acuerda lo que nosotros desayunábamos y almorzábamos en aquella época? Lo que hemos tenido ese privilegio de tener buenos materiales, ¿no? Probablemente muchas personas, jóvenes, ¿no? Sobre todo los niños ahora, no saben lo que es una alimentación natural, ¿no? No recuerdan. Entonces yo sí me acuerdo muy bien que mi madre me hacía jugos, incluso todas las mañanas desayunábamos jugos y todo era natural. En la mesa casi no había nada, y ni hablar de mis abuelos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que nos íbamos en Pacasmayo, que en el norte, en Perú, que es una playa muy, muy bonita, nos íbamos al muelle y pescábamos nuestros propios materiales. Mi abuela nos preparaba un pescadito frito con yuca frita exquisito, ¿ya? Y en cambio ahora de hoy en día, jugos en caja, repletos de azúcar, ¿ya? Y conservantes artificiales, ¿no? Carnes procesadas por montones, ¿no? Que el jamón, que la mortadela, la jamonada, todas esas cositas ricas, finalmente son cosas artificiales que terminan atentando contra nuestra salud. Entonces, yo veo esto y, por ejemplo, pienso a veces en mis hijos. Yo tengo 2 hijos, uno de Ariana de 8 y Rodrigo de 4 años, y cómo ha ido evolucionando la alimentación. Ellos ahora probablemente no tienen ni idea de cómo nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos en nuestra infancia. Ahora uno sale en las calles de cualquier ciudad del mundo y estamos llenos de M's, de McDonald's, ya todos los KFCs están, los Kentucky están por todos lados, y uno de los sueños que ellos tenían, qué lindo César, qué buen ejemplo, jugos de zanahoria con beterraga y naranja, eso me da mi madre. Eso, mira, es bueno para la anemia, tiene vitamina C y tiene vitamina A la zanahoria, para la parte visual, para la parte respiratoria que no te enfermes, y la beterraga para el tema de anemia. Qué buen ejemplo que has dado. Pero mira lo que ahora está de moda, ¿no? Todas las bebidas tienen un montón de colores. Las más tóxicas son las de color rojo, por ejemplo, porque tienen más colorantes artificiales, son las peores. Pero todas son malas. Y yo me pregunto, en la evolución
¿ya?, de estos niños, de esta generación, ¿cómo creen que usted va a ser el futuro de ellos si están acostumbrados a tomar gaseosas en las mañanas, jugos procesados, hamburguesas, los cumpleaños de nuestros hijos, ¿dónde los hacen? ¿No? En una localidad de hamburguesas con gaseosas. O sea, ¿hacia dónde estamos llevando a lo más preciado que son nuestros hijos y nuestra salud? Y ese concepto ahora van a entenderlo por qué lo estamos tocando tanto, cuáles son las consecuencias, y esto yo los veo todos los días en las salas de emergencia del hospital, ¿no? Niños obesos con obesidad mórbida, niños diabéticos que empiezan a usar insulina, y pacientes con dolor de pecho. O sea, un infarto a los 18 años era algo impensable. Hace 20, 30 años, las únicas personas que se infartaban eran nuestros abuelos, de 60, 70 años. Entonces, miren cuáles son las consecuencias con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras familias, por una alimentación inadecuada, por darnos materiales inadecuados a nuestro cuerpo y a nuestra fábrica, que son nuestras células. Entonces, si nuestro cuerpo, ya, es una fábrica perfecta, ya, si nosotros le damos materiales malos, vamos a tener productos malos. Y de ahí vienen todas las enfermedades, las personas que están cansadas, no todo el tiempo es porque tienen una mala alimentación, las gastritis que aparecen es por una mala alimentación, comen a deshoras, aparte de otras bacterias también como el Helicobacter pylori, que hay que tratarlas y con algunos medicamentos. Pero las causas principales todas terminan siendo relacionadas con los materiales que nosotros le damos a nuestro cuerpo para que fabrique un producto. Entonces, nuestro cuerpo es igual que una línea de ensamblaje de autos, es igualito. Mientras mejores materiales, mejor va a ser el producto. Nuevamente, y acá les pongo aquí a la izquierda, ustedes pueden ver ¿quién no se acuerda del cuento de los tres chanchitos, ¿no? ¿Quién fue el que sobrevivió al soplido del lobo? El que construyó una casa con los mejores materiales. El que construyó una casa de ladrillo sólido fue el que desarrolló un mejor producto. Entonces, si ese concepto les va quedando claro, ¿hacia dónde nos están llevando los famosos combos, por ejemplo? Uno se va a una tienda de fast food, que son un veneno, ¿ya? ¿Y qué es lo que agrandan? ¿Agrandan acaso la carne y las proteínas? No. Lo único que nos agrandan las bebidas y nos agrandan las papas. Puro carbohidrato, pura sal, puro azúcar. Y en otros países las bebidas son hasta de litro. Acá todavía son como que medio litro, están pequeñas en Perú. Pero eso es lo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Nos vamos a un buffet. ¿Y qué es lo primero que se termina? Las carnes. Y los vegetales, donde hay muchas vitaminas y minerales, básicamente nadie le da bola. Y es más, nosotros comemos lo que nuestras madres nos dan. Si nuestras madres no nos dan unos buenos materiales por desconocimiento o por simplemente la tradición actual, pues simplemente lo que va a pasar ya está visto. Ahora, ¿quiénes son los dueños? Este es un tema de reflexión. ¿Quiénes son los dueños de estas cadenas de fast food que tienen las franquicias y el dinero del mundo? ¿Ustedes creen, ya, le van a dar eso a sus hijos? No, ellos no les dan eso a sus hijos. Y adivinen quiénes son los dueños, ya, o accionistas de las empresas farmacéuticas en el mundo. Los mismos dueños de las empresas de fast food que nos envejecían, nos dan los peores materiales, ellos mismos son los dueños de las industrias farmacéuticas que ahora nos van a curar todo el tema de mala alimentación. O sea, nos están matando literalmente. Justamente allí es donde queremos incidir con la parte preventiva, ¿no? Para todos nuestros invitados. Y les voy a poner un ejemplo de buenos materiales que los va a asombrar. Por ejemplo, aquí esto es la parte posterior de una bolsa de alimentación, de unos suplementos de alimentación, donde básicamente pueden ver que tiene proteínas, tiene calcio, fósforo, potasio, sodio, hierro para la anemia, cobre, manganeso, zinc, yodo, selenio, omega 6, omega 3, ácidos grasos excelentes, vitaminas, las principales, A, D, E y K, ácido fólico, biotina, vitamina B12, taurina. Entonces,
Esto es excelente, todo esto lo recomiendan los médicos básicamente para que nosotros podamos consumir los nutricionistas. Pero adivinen a quién se lo estamos dando hoy en día. Si ustedes creían que esto era para humanos, pues no era para humanos. Esto estamos dando, esos materiales ricos en nutrientes, se lo estamos dando a nuestros perros. Y están con el pelo brilloso, están todos fuertes, ¿no? Y eso básicamente nosotros estamos alimentando mejor a nuestros animales que incluso a nosotros. A nuestras mascotas, las mascotas que son, como se dice, de raza, no les estamos dando pollo a la brasa, pollo de KFC. Entonces, ahora, el mundo está alimentando mejor a las mascotas que al propio ser humano. Y han visto la cantidad de nutrientes que hay. ¿Ya? Otro factor, Dios nos dio y nos creó 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para disfrutar la vida. ¿Quién ahora nos puede decir que simplemente trabaja 8 horas? Acá se ha roto ese ciclo y le robamos parte de esas horas de descanso o parte de esas horas de disfrute donde deberíamos estar disfrutando de toda esta creación, porque Dios nos creó no para trabajar sino para hacer otras cosas. Se las prestamos al trabajo y no solamente se las prestamos sino que se las regalamos, porque esas horas de trabajo, hay muchas personas que trabajan 10, 12 horas al día, nunca vuelven. Y el sueño, la falta de sueño nos trae miles de enfermedades. Entonces, ese es otro factor importante, nocivo, en nuestra, digamos, que altera nuestra fábrica y nos da un producto mal. Esta es una lámina para mostrarles básicamente quién no tiene un familiar, por ejemplo, con una artrosis de artritis. ¿Qué hacemos en el caso de un paciente con artrosis en nuestra medicina convencional? Le damos antiinflamatorios. Se inflama la rodilla, ya, porque de repente uno tiene sobrepeso y la rodilla está diseñada pues para aguantar los 70, 80 kilos y está con 120 kilos. ¿Y qué hacemos nosotros? Maquillamos el dolor y nos damos medicamentos para el dolor o antiinflamatorios. Y a la larga sí, pues nos baja el dolor efectivamente, pero esa articulación se sigue desgastando. ¿Y cuál era la causa? ¿El problema era articular? No. El problema de repente era el sobrepeso, la falta de ejercicio y todo eso. Y nosotros seguimos en nuestra medicina convencional tratando básicamente el tema del dolor. Entonces, hay algo que no está bien ahí. El dolor es un aviso de que tienes que parar, dice, un ratito, algo está mal ahí. Y nosotros no paramos. Tomamos antiinflamatorios, toneladas de antiinflamatorios, Tylenol, ibuprofeno, paracetamol, Panadol, ¿no? Y seguimos dándole y agrediendo. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar eso? Finalmente el resultado creo que lo sabemos todos. Otro de los materiales más importantes, aparte de las vitaminas, los minerales y los carbohidratos, las proteínas y las grasas, el agua. ¿Quién realmente aquí toma esos 4 a 6 vasos de agua recomendados diariamente? Probablemente pocos. ¿Ya? Y el agua, los materiales por sí solo no llegan a la fábrica, no llegan a la célula. Los materiales van arrastrados por líquidos, y en este caso por el agua. ¿Ya? ¿Y qué tomamos? Solamente tomamos agua cuando tenemos sed. Pocas somos las personas que desarrollamos esa cultura de tomar el agua ya todo el tiempo, esos 4, 6, hasta 8 vasos que nos recomiendan tomar diariamente, porque el agua es el sistema de riego de esas tierras que son nuestras células, y no solamente de riego, sino también de drenaje. Todos los desechos de las células salen a través de el riñón, que requiere básicamente grandes cantidades de agua, pero pocos somos los que tomamos agua pura. Entonces, si nos vamos dando cuenta, nosotros mismos estamos prefiriendo tomar jugos envasados, gaseosas, bebidas con colorante, en lugar de darle el mejor de nuestros materiales y complementarios, el agua. En este tema, todas nuestras células ya necesitan proteínas. ¿Cuál porcentaje? Un 15% de proteínas ya diariamente. Carbohidratos, un 50 a un 55% de carbohidratos por día, ¿ya? Y grasas, lípidos, más o menos un 30 a 35% de lípidos todos los días, ¿ya? Pero eso nosotros no lo estamos aplicando. Nos damos un desayuno repleto de carbohidratos que casi no tiene proteínas,
¿no? Todo es pan, 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 y esos carbohidratos, carbohidratos, carbohidratos. Las carnes frías, por ejemplo, que uno piensa que tiene carnes, las carnes procesadas, y en el fondo tienen más carbohidratos que proteínas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿no? Si nosotros queremos un buen producto, necesitamos buenos materiales. Y productos, nosotros somos parte de ese producto. Por ejemplo, las células, ¿no? Las células de la piel, por ejemplo, ¿no? Ellas necesitan renovarse frecuentemente. ¿Y qué pasa cuando la piel, por ejemplo, se pone un poco opaca? El producto no está bien. Por ejemplo, tenemos un paciente o personas que tienen enfermedades del riñón o del hígado, tienen otro color en la piel. Su producto no es bueno porque los desechos, como no se pueden eliminar, se empiezan a acumular en nuestro cuerpo. Entonces, si queremos una casa bien sólida, queremos un organismo fortalecido y sano, tenemos que darle a nuestro cuerpo buenos materiales. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién en esta época, en esta época actual, en esta época que vivimos ahora todos corriendo, donde a veces desayunamos en el carro o nos vamos a un fast food, a una de estas redes que dan comida rápida, y a las justas estamos teniendo tiempo para alimentarnos sanamente? Pocas personas tienen tiempo para seleccionar los materiales ideales, el conocimiento suficiente para consumir esos materiales y finalmente dar ese producto que es salud. Y qué bonito que sería tener esa salud y morirnos de viejitos, pero no de esas enfermedades que nos han hecho agonizar 10, 15, 20 años, ¿ya? Porque todo producto de que tuvimos una mala alimentación, ¿ya? Durante toda nuestra vida. Entonces, como no existe alimentación como la tenían nuestros abuelos, incluso nuestros padres, ¿ya? Pues nuestra compañía, 4Life Research, que es una compañía de investigación, se ha dedicado a justamente dar esos nutrientes, esos materiales específicos, pues para muchos órganos de nuestro cuerpo, para que nosotros podamos ayudar a nuestra fábrica a tener una mejor salud. 4Life Research es una empresa de investigación que se fundó hace más o menos 18 años, y su objetivo es seleccionar los mejores materiales de naturaleza, ¿ya? Para darlos en unas cápsulas, ¿ya? Y siendo simplemente un suplemento a nuestra alimentación, nos va a permitir tener una mejor salud, ¿no? Nuestros fundadores, David y Bianca Leeson, que ustedes lo conocen, dos visionarios que se han dedicado básicamente al tema de investigación de los factores de transferencia. Uno de esos materiales son los factores de transferencia, que es un descubrimiento notable. A ustedes ven ahí es el doctor Lawrence, que hace más o menos unos 50 años, 55 años, descubrió que habían en el calostro de la leche de los mamíferos había una proteína, una molécula que transfería memoria inmunológica y mejoraba o fortalecía nuestras defensas. Pero ¿qué pasó hace 50 años? No le dieron mucha importancia, porque como les había dicho, salieron las vacunas, salieron los antibióticos, entonces no estudiaron mucho los factores de transferencia, como realmente se debió haber hecho. Entonces, 4Life Research hace 18 años descubrió esta patente, ya que esta molécula que no tenía patente, y dijo, aquí hay un tema de medicina preventiva. Y así empezamos la charla. El mundo necesita medicina preventiva, un ejército de personas y de materiales que se dediquen a prevenir enfermedades. Entonces, los factores de transferencia, ¿ya? En ese sentido nos van a ayudar muchísimo, y yo les voy a explicar de dónde vienen, ¿ya? Y cómo descubrí esto yo. Yo soy médico, tengo 13 años de médico, ¿no? Más 7 años, 10 años de estudio, y yo tenía una sinusitis, que es esa enfermedad que todas las mañanas te empieza a salir moquito a las mañanas, ya el moquito a veces, una vez al año tenía que tomar antibióticos, me venía con fiebre alta, moco, malestar general, y ¿qué hacía? Tomaba antibióticos y corticoides y antiinflamatorios. Durante una semana terminaba, por supuesto, con una gastritis en el estómago, un ardor brutal, y no había podido curarla. Esas infecciones crónicas que a uno lo tienen loco, como te dice, ya. Yo tenía esa sinusitis aquí, todos los días de mi vida. Y entonces, Maribel Zagual, que es una doctora que yo la conocí en mi hospital y no nos conocimos en otro lado, me habló sobre los factores de transferencia y también sobre este proyecto financiero fenomenal y espectacular que lo desarrolla la empresa. Y me comentó de que había una molécula que se llama factor de transferencia que venía del calostro bovino
de la proteína de la yema de huevo, ¿ya? Que fortalecía ese sistema inmune, ese médico interno, porque todos tenemos un médico interno. Ese médico interno se llama sistema inmunológico. Y que ese sistema inmunológico debería encargarse de prevenir enfermedades como las infecciosas respiratorias y también el cáncer, por ejemplo. Entonces yo empecé al principio muy reacio y empecé a tomar dosis altas de factores de transferencia. 2 cápsulas del Transfer Factor Regular, que es este, el frasco celeste, que todos lo conocen, mañana, tarde y noche, en ayunas. Y después de 3 meses me di cuenta que esa secreción en las mañanas empezaba a desaparecer. Y después de casi 4 meses se secaba. Yo tenía esa tos crónica, tosía todos los días. Incluso mis propios colegas me decían, oye, no ya sé que tengas una tuberculosis, me molestaban. Andaste tu radiografía. Yo sabía que era un tema de sinusitis. Y después de 4 meses, lo que humildemente con mi medicina tradicional no pude mejorar, lo mejoré con los factores de transferencia, porque iban a la causa. La causa de mi sistema inmunológico, fortaleciendo eso, empezó a mejorar esa infección crónica y muchas otras patologías como una migraña, por ejemplo, que tenía después de cada guardia, que en 6 meses solamente la he tenido una sola vez, cuando antes la tenía y consumía medicamentos por el dolor 3 a 4 veces por mes. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir personalmente esos factores de transferencia, pues empiezo a investigar y encontré cientos de artículos junto con otros amigos médicos, porque les cuento que este proyecto nosotros lo estamos desarrollando con Maribel Sabogal y con Miquele. Tenemos más de 20 médicos en la red, no solo médicos sino también personal, enfermeros. Muchísimo este tema, y hay artículos en muchos países. Está en el sistema de salud pública de Rusia, por ejemplo, y son solo suplementos. Eso es lo mejor de todo, ni siquiera son medicamentos. Entonces yo tenía que seguir con mi investigación, ¿no? Y mis colegas no me creían, me decían, no, ¿cómo va a ser? Me decían, a mí me enseñaron 7 años de medicina en la universidad que esto tiene que curarlo con antibióticos y con corticoides. Estábamos totalmente cerrados a esto. Pero ¿quién es la que siempre te cree? Tu mamá. Entonces, a Cecilia, a mi madre, ya le empecé a dar los factores de transferencia por un tema que ella tenía de una lumbalgia. Me comentó, ella me llamó y me dijo, hijo, te cuento que esa lumbalgia que yo tenía de varios meses ya desapareció. Y algo más, esos factores de transferencia, me dice, ¿te dan energía? Porque yo me siento mejor, incluso ella es obstetriz, ¿ya? Y en las noches me dice, estaba como lechuza porque no podía dormir, porque se sentía mucho más. Entonces ni hablar, ya decía, alguien de mi entorno lo estaba viviendo, y yo lo estaba leyendo e investigando con más razón. Entonces fue cuando me animé a darle a mis propios hijos. Mi hijo Rodrigo ya hacía infecciones respiratorias esas de garganta. Mi hijo Rodrigo tiene 4 años. Esas infecciones de garganta que le dan fiebre, no sé si los que tienen hijos han sufrido tanto cuando los ven con fiebre, tiraditos, no quieren ni comer ni tomar líquidos, ¿ya? Y todos los meses hacía fiebre, todos los inviernos y los veranos hacía esas infecciones terribles, y 3, 4, hicieron los factores de transferencia masticables, más el Right Start Kids, que tiene vitaminas, más el factor de transferencia masticable. Y lo que me di cuenta que en esos últimos 6 meses, Rodrigo ya no ha tenido esos problemas que tenía antes. Se enfermó, sí, hizo una pequeña infección de garganta que le duró un día, faltó al colegio. Entonces ya tenía yo otra experiencia personal y familiar que me decían que en los factores de transferencia, ese fortalecimiento del sistema inmune era real. Y entonces fue cuando empecé a recomendar esto ya a mis pacientes. Y la respuesta ha sido espectacular. Sí, Ana, mi mamá tenía una lumbalgia crónica de mucho tiempo, esos dolores de espalda que están día tras día, y que a veces se reagudizan, incluso tienes que ir a la emergencia que te coloquen un buen analgésico. Y eso, los factores de transferencia, empezó a ayudar a mi madre con este tema también, con el tema de una lumbalgia. Entonces, el sistema inmunológico es nuestro sistema de seguridad, es nuestra cuadrilla de médicos, de gastroenteros, de electricistas. Ya todo eso hace el sistema inmune, y para eso fue realmente desarrollado. Pero ¿qué ha pasado con todos esos factores agresivos? Evidentemente, pues nuestro sistema inmune está acá, y el estrés,
las enfermedades, el poco sueño, la mala alimentación, está acá arriba, ¿qué hacen? Dominan a nuestro sistema inmune. Entonces, este tema de los factores de transferencia justamente hacen, equilibran un poco la batalla, la balancean. Entonces, toda la lógica del mundo, ¿no? Y sobre todo que vienen del calostro, ¿no? Del mejor alimento que nosotros hemos podido recibir en nuestra vida, ¿no? El sistema inmune, las funciones es reconocer, recordar y reaccionar ante una agresión, que pueden ser células cancerosas. El cáncer no es más que, es una célula mutante. El cáncer es una célula que muta, ¿ya? Y que eso lo hacemos todo el tiempo, incluso desde que nacemos. Pero si tenemos un sistema inmunológico que está fuerte, ¿qué hace con el cáncer? Lo atrapa, lo reconoce, lo recuerda y lo destruye. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, esas células mutantes logran vencer al sistema inmune? Ahí sale el cáncer, se reproducen las células mutantes y empieza la enfermedad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Al final vamos a poder resolver algunas preguntas, William, ¿ya? Pero más o menos, ahora te voy a ir explicando cómo los factores de transferencia, junto a otros agregados naturales, van a ver el tema de la analgesia. Te voy a explicar un poquito sobre qué productos van para el tema de la lumbalgia y del dolor crónico, ¿no? Entonces, normalmente, las personas que estamos saludables, ¿ya? Tenemos un perfecto equilibrio, ¿no? Entre los factores agresores y los factores defensores. Realmente el sistema defensor va mejor, pero cuando ese equilibrio, digamos, baja, nuestras defensas bajas, aparecen las infecciones, el tema de cáncer, el tema de linfoma, leucemias y otras enfermedades. Pero cuando nuestro sistema inmune se pone como loquito y reacciona de una manera hipersensible, es una hiperrespuesta, aparece en el tema de alergias. ¿Qué alergias tenemos? El asma es una alergia, la rinitis es una alergia, ya donde nuestro cuerpo a una molécula de polvo, reacciona de manera exagerada y empiezan las alergias, ¿ya? Y en las enfermedades autoinmunes, ni qué decir, lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, de todas son enfermedades donde nuestro propio sistema inmune se vuelve loco y empieza a atacar. El vitíligo, por ejemplo, hay una teoría que dice que el vitíligo se produce porque nuestro sistema inmune ataca a nuestras células que producen melatonina, ¿ya? Y esas células empiezan a morir por el ataque propio. Lo mismo en la artritis, las articulaciones, ¿no? El mismo sistema inmune loquito empieza a atacar a nuestro propio cuerpo. Eso es básicamente una enfermedad autoinmune. Entonces, los factores de transferencia, ya que son esas moléculas mensajeras que transfieren conocimiento al sistema inmunológico, lo fortalecen, ¿ya? Y básicamente a través de ese fortalecimiento, tu propio médico interno empieza a dedicarse a mejorar, ¿ya? O incluso, digamos, ayuda en la curación, junto con la medicina convencional, de todas las enfermedades, no solamente de una, sino de todas. Porque al fortalecer tu sistema de defensa, tu cuadrilla de reparación, empiezas a atacar varias enfermedades. Como les dije, el calostro, en esa leche de nuestros primeros días que nos da nuestra madre, no solamente nos transfieren proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, sino sobre todo memoria inmunológica, ¿no? Esa memoria inmunológica que nos permite reconocer a un agresor, y todas las enfermedades, ese historial de enfermedades de nuestra madre, se la transfiere en esa leche de los primeros días. Entonces, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Es continuar recibiendo esas defensas que nos dieron al nacer los primeros días, pero a lo largo de nuestra vida. Entonces, a mí me impactó realmente de una manera muy profunda este tema, porque en medicina convencional no es fácil encontrar medicamentos que se dediquen a este tema. ¿Los hay? Sí los hay. Por ejemplo, tienen los temas, en el tema de cáncer, hay muchos medicamentos que se dedican a subir las defensas, pero cuestan miles de dólares. Y ahora, con este tema de patentes, cada día están más caras y más caras y más caras. Entonces, tener una compañía que tiene un producto que se dedica a justamente dar eso que todo el mundo necesita para enfermarse menos, para tener una mejor calidad de vida y sobre todo a bajo costo, es algo increíble. Es ese sueño que yo tenía de la medicina preventiva. Por supuesto, nada, no le conviene a la industria farmacéutica,
porque el tema es que nosotros vamos a enfermar menos. Entonces ya nos están mirando con unos ojos allí, pero es algo bien importante, eso y para todos nuestros distribuidores. El factor de transferencia no cura nada, no está dirigido para curar una enfermedad, está dirigido para fortalecer y es un complemento a la medicina tradicional, a los fármacos tradicionales y a la medicina preventiva que nos ayuda en este tema. Entonces, no afirmemos nunca que el factor de transferencia cura, simplemente fortalece nuestro sistema inmune y ese sistema inmune fuerte, sano, equilibrado, es el que se dedica a mejorar la salud junto con nuestra medicina tradicional. Esto es un suplemento y un complemento, no reemplaza a la medicina tradicional. Así es, suplementa, Nara. Perfecto, lo estás entendiendo muy bien. Los factores de transferencia desde el año 1998 se empezaron a investigar con mucha fuerza. Y es lo que a mí me impactó mucho, ¿no? Ya que es el Vademecum, que es el catálogo usado por los médicos en Estados Unidos. ¿Ya? Y nosotros desde el año 2011 ya somos una de las 2 empresas en el mundo ya que tiene sus suplementos en este Vademecum. Este Vademecum se distribuye a casi 500.000 de médicos en Estados Unidos. Entonces, para estar acá, no es que tengas que pagar para estar acá. Para estar acá tienes que demostrar que lo que dice que hacen esto, verdaderamente se hace. Entonces, estar aquí no es para cualquier suplemento. Entonces, siéntanse seguros que esto es ciencia, que es tecnología de avanzada al beneficio de todas las personas. Tanto en la parte preventiva como en la parte de algunas enfermedades que también ayudan. Entonces, el que esté en el PDR a mí me ayudó mucho. ¿Ya? Ahora, los factores de transferencia, ustedes van a escuchar sobre todo que otras empresas van a ofrecer calostro. El calostro, evidentemente, en bruto, ya lo tienen otras empresas, evidentemente, pero nadie tiene las patentes ya del factor de transferencia Trifactor Fórmula que lo tiene For Life Research. Si ustedes encuentran una empresa que por ahí les ofrece calostro o por ahí factores de transferencia, ya que ellos lo llaman así, no le crean, porque las patentes las tenemos nosotros. Y es como si a ustedes, por ejemplo, yo soy un vendedor de algo y les ofrezco un Betamax. ¿Se acuerdan del Betamax? A ver, esos reproductores de video. Y yo les digo, miren, tengo un buen reproductor de video que se llama Betamax, ¿ya? Pero For Life Research lo que les ofrece es un Blu-ray. O sea, la diferencia es de años de investigación y es abismal. ¿Y por qué se llama Trifactor Fórmula? ¿Ya? Primero, el primer factor es el factor que viene de la parte bovina, ¿ya? Los factores de transferencia del calostro bovino. Segundo, vienen de las proteínas de yema de huevo, que se han agregado recién en los últimos años y que For Life, como es una empresa que va innovando, va descubriendo que son moléculas mucho más pequeñas, ya que estabilizan mucho más la molécula. Entonces, nadie en el mundo tiene el factor de transferencia Trifactor Fórmula, porque proviene de esas 3 fuentes naturales. Entonces, esa es una cosa bien importante. Nosotros ofrecemos el Blu-ray ya del tema del sistema inmunológico, que no se dejen engañar, ¿ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Porque evidentemente esto, si bien es un suplemento, hay algunas personas que es preferible no dar. Pacientes que tienen trasplante de órganos sólidos, por ejemplo, pacientes que tienen trasplante hepático, trasplante pulmonar, trasplante cardíaco, ¿ya? De repente en ellos no es bueno, porque ¿cuál es el problema? Que como ellos han recibido un órgano de otra persona que está prestado, el sistema inmunológico lo reconoce como si fuera un cuerpo extraño, ¿no? Un elemento extraño, y tratan de atacarlo. ¿Y qué hacemos? Con medicamentos hacemos que el sistema inmune baje para que no rechace el órgano. Entonces, estos pacientes, si nosotros le damos factores de transferencia, podrían elevar demasiado las defensas y hacer un rechazo al órgano. Pero no es cualquier trasplante, ¿eh? Ojo, hemos dicho trasplante, no implante. Si uno tiene un implante en general, un marcapasos, por ejemplo, no hay ningún problema,
solamente, es más, trasplantes de hueso, por ejemplo, tampoco hay ningún problema. Básicamente para los pacientes trasplantes de órganos sólidos, riñón, corazón, pulmón, hígado principalmente, ellos son los que están contraindicados. Incluso los pacientes que reciben trasplante de médula ósea tampoco tienen contraindicación absoluta. En el embarazo, de repente en el primer trimestre, donde se forman los organitos, el corazoncito, el pulmoncito del bebé, del feto, es preferible no usarlo, porque el cuerpo lo que hace en el embarazo, viene el feto, viene el embrión y dice, uy, este embrión es un elemento extraño. Entonces el sistema inmune de alguna manera empieza como que a investigar, a ver si es un tema un cuerpo extraño, un elemento extraño o no. Y si nosotros le damos factor de transferencia, en teoría, podría haber cierto rechazo. Entonces es preferible no usarlo en el embarazo, trimestre sobre todo. Y en personas que toman dosis altas de corticoides, como por ejemplo la prednisona, ¿no? La prednisona, que son esos corticoides que damos para disminuir el sistema inmunológico en algunas enfermedades autoinmunes, cuando estén tomando dosis altas, es preferible que no. ¿Qué es una dosis alta? Más o menos 20 miligramos de prednisona es una dosis alta. Ahora, un problema, Ana, con el tema de problema de la lactosa, ¿ya? Porque en general las dosis tienen cantidades ínfimas, ¿ya? de lactosa, así que en general puede darse incluso a pacientes alérgicos, con cierta seguridad, porque yo incluso se lo he dado a varios pacientes que me decían que eran intolerantes y no han tenido mayor problema, porque esto no es leche pura, o sea, no es calostro puro, es esa proteína ultrafiltrada de ese calostro que se las damos nosotros en nuestros productos. Así que en ese sentido, siéntete segura y siéntete tranquila. Efectos adversos, bueno, en general casi no hay muchos. Algunos productos causan un poquito de náuseas, ardor estomacal. En algunos casos, como fortaleces tus defensas, tu cuerpo como que reacciona y a veces sientes, por ejemplo, con artritis, dolores articulares, presentan lo que se llama una crisis curativa, pero que justamente los motores hacen que esta crisis curativa no sea tan frecuente, no sea tan intensa. Entonces es importante a nuestros clientes, a nuestros pacientes, que le digamos que podría desarrollar de repente la primera o la segunda semana una pequeña crisis curativa que va a ser temporal, pero que luego eso va a regularse y se van a sentir muchísimo mejor. Pero es importante explicarlo. En general, las alergias, hay algunos productos, sobre todo los que tienen glucosamina de la línea verde, ya, que podrían generar alergias a los que tienen alergias previas a los mariscos, por ejemplo, o sobre todo a los mariscos. Entonces, hay algunos productos que luego podemos verlos, los que tienen glucosamina, ya, que mejor es no dárselos a los pacientes con alergias previas, ya. Interacciones con medicamentos, en general casi no interacciona con medicamentos, no hay problema, la mayoría son seguros porque son naturales. Todo lo que nosotros damos es natural, no hay ningún fármaco ahí. Ya saben que tenemos básicamente, aquí quiero que entiendan algo, que es bien importante. En algunos casos, cuando los pacientes están con enfermedades graves, como cáncer o infecciones muy graves, ¿no? Tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico a la mayor cantidad posible. Y eso lo van a conseguir con el Transfer Factor Plus, el frasquito azul. Entonces, si tenemos un paciente con una enfermedad grave, necesitamos elevar el sistema inmunológico. Entonces, siempre Rigovida y Transfer Factor Plus. Luego vamos a desarrollarlo esto más específicamente, incluso para ver el tema de diabetes también. Pero si ustedes lo que necesitan es, tienen, digamos, una persona que necesitamos modular una respuesta. Por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes leves, pacientes con infecciones de repente leves. Lo que tenemos que hacer es no le vamos a dar un cañón, sino simplemente le vamos a dar una pistola, por decir, para atacar eso, y es el Transfer Factor regular. Entonces, tiene mucha lógica, ¿no? Si alguien está muy grave, le damos algo que fortalezca el sistema inmune. Si es una enfermedad que no necesita, digamos, tanta potencia, vamos a usar el Transfer Factor regular de manera inicial, ¿no? Porque en esos dos conceptos vamos a poder recomendar los productos a muchos de nuestros pacientes. Es muy seguro, en general los factores de transferencia pueden tomarse ustedes hasta sobredosis y no van a tener problema, porque es como que tomar un poco más de leche, como es natural, no hay problema realmente. Y vamos a hablar un poquito sobre nuestros productos para que puedan conocer, ¿ya? Entonces ya sabemos cómo actúa,
ya fortaleciendo nuestro propio sistema inmunológico, nuestra cuadrilla de reparación, nuestro médico interno, y así es como va. El Transfer Factor Plus es el más potente de todos. ¿Ya? El Transfer Factor Plus es el más potente, eleva nuestras defensas hasta 437%. ¿Ya? Digamos, como norma general, un frasco debe durar de manera preventiva más o menos en Perú, ¿ya? Y en muchos países de Latinoamérica el frasco de Transfer Factor trae 90 cápsulas. Parece que en Estados Unidos son 60. Entonces, si son 90 cápsulas, como preventiva es una cápsula cada 8 horas de manera preventiva. Podemos usarlo también como preventiva, ¿ya? Dosis medias, pacientes que tienen algunas enfermedades un poquito, digamos una neumonía de repente, podemos dos cápsulas con el desayuno, 2 con la cena, aumentamos a 4. Pero en los casos graves, ya, donde tenemos un problema de cáncer y tenemos que darle con todo, como se dice, porque podemos dar hasta 5 cápsulas con cada una de las comidas, 5 cápsulas cada 8 horas. Pero hay algo bien importante, ya, de preferencia, para tener una mejor absorción de nuestros suplementos, hay que tomarlos antes de las comidas, ya, antes de las comidas, y con abundante agua. En algunos pacientes el Transfer Factor Plus les causa un poquito de ardor de repente el estómago, ya. Si les causa ardor, perfecto, lo pasamos a 1 hora después de las comidas, ya, pero 1 hora después, no inmediatamente después, porque queremos que se absorba la mayor cantidad del suplemento, del principio activo, en este caso, que son los factores de transferencia, ya. En general, los factores de transferencia, ya, tienen el factor en sí, pero además tienen otros elementos, como por ejemplo los hongos de Maitake y Shiitake, y ustedes investigan en internet, y cada uno de ellos es específico para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, en esa unidad, 437%. En cambio, el Transfer Factor, el regular, es el factor de transferencia puro. Es para la parte preventiva, Anita. Si yo realmente, el que yo consumo, por ejemplo, es ¿no? Y les digo, el Plus lo uso sobre todo para enfermedades muy graves, ¿ya? Pero yo consumo por un tema preventivo, consumo 3 cápsulas al día de factor de transferencia, el factor de fórmula, que es el celeste, ¿no? Y yo te digo el mundo. Yo sigo mucho al doctor Ángel Sánchez y recomienda básicamente esos 2 patrones, ¿no? Cuando necesitas darle con todo, le das Plus y Riovida. Cuando quieres prevenir una cosa no muy grave, para el tema de alergias, por ejemplo, el Trifactor Fórmula, ya, para infecciones en general no muy graves, el Trifactor Fórmula, enfermedades autoinmunes, también el Trifactor Fórmula. ¿Podrías empezar con el Plus en autoinmunes? Sí, puedes recomendarlo, ¿ya? Pero la idea es después poco a poco la potencia, porque si tú tienes, por lógica, si tú tienes a tu sistema inmune corriendo a 437%, ¿no? Cierto descanso, entonces no sobrecarguemos al sistema inmunológico dándole todo el tiempo Plus, y es un tema preventivo. Es una de las escuelas, van a encontrar otras opiniones con toda seguridad, pero esa es una de las que yo manejo por la experiencia que tenemos y la experiencia de muchos médicos en el mundo. Voy a tomarme un poquito de ENA, anoche hice guardia en la clínica, así que disculpen un ratito. Salud. Ah, qué rico que es el Energy, realmente el Energy es lo máximo. Ahora vamos a hablar un poco del Energy. Salud. En las cosas más comunes, por ejemplo, bronquitis, dermatitis, algunas infecciones respiratorias, el regular, ya saben, ¿no? Podemos dar 2 a 3 cápsulas al día máximo, ¿ya? Y si hay una enfermedad, duplicamos la dosis. Como regla general, duplicar la dosis en caso de enfermedades. Las enfermedades autoinmunes, el asma, por ejemplo, es una alergia, en realidad, dermatomiositis, artritis reumatoidea, esclerodermia, lupus, eczemas, psoriasis, glomerulonefritis, esclerosis múltiple, en estos casos espectaculares en esclerosis múltiple que ya no toman nada de medicina tradicional. Ya también damos el regular, empezamos. El Riovida es algo magnífico realmente, es una de las fuentes más potentes de antioxidantes que hay en el mundo, ¿ya? Incluso me parece que uno de los ingredientes los fabrican muchísimo en Brasil, el acaí,
¿no? Ya tenemos 600 miligramos de factor de transferencia. El Plus tiene 150, ¿ya? Pero es más potente por los hongos de Maitake, Shiitake y otras cosas, ¿ya? Y el regular tiene 300. Entonces, en una onza son más o menos 2 cucharadas de sopa de Riovia, tienen 600 miligramos. La dosis de 4 cápsulas del azul y 2 cápsulas del regular. Entonces, imagínense la potencia de esto. Y no solamente tiene eso, tiene vitaminas, ya tiene los antioxidantes más potentes que yo haya podido conocer, y 600 miligramos de graves. Podemos dar hasta 3 onzas por día. Ya. ¿En quién tenemos que tener cuidado? Ojo, el Riovia tiene, un pequeño problema con los pacientes que tienen la diabetes descompensada, porque puede aportar azúcares en exceso. Entonces, si tiene una diabetes, tranquilos, le damos su onza de Riovia al día. Pero si la diabetes, el azúcar está en más de 250, ya, ni hablar, mejor es bajarle la dosis o suspenderle un tiempo hasta que se controle la enfermedad, la diabetes, y luego casos graves hasta 3 onzas al día. Y es mucho mejor si lo damos en general después de los alimentos, 1 hora después de las comidas, para que se absorba mejor. Y casi para la mayoría de los productos de nuestra empresa, mejor es darlos lejos de los alimentos para el Right Star, ni hablar. O sea, ¿se acuerdan esa diapositiva del pedigrí? Ya, esto tiene el triple, ya, de materiales para nuestro cuerpo. Realmente aquí hay todo. O sea, yo hasta ahora he estado investigando cosa por cosa, ya, sustancia por sustancia, todas naturales, de lo que tiene el Right Star, y hasta ahora no termino de asombrarme de todos los componentes que tiene. Hay una diferencia entre el Right Star Woman y el Right Star Men, evidentemente, y básicamente la única diferencia es estrógenos, que son unas hormonas que sobre la necesita la mujer, ya que el Right Star Men no lo tiene. Esa es básicamente la única diferencia. El resto tiene los mismos componentes, ¿no? Vitamina A, C, D, E, tiene todas las vitaminas, ya, aparte tiene 300 miligramos de factor de transferencia, y van a ver ustedes que tiene absolutamente, acá tiene todo. Por eso cuando ustedes quieran, hacer para un tema de pérdida de peso sin debilitar la parte nutricional, ya, el NutriStar más el Right Star, ya, lo tiene todo. Lo tiene absolutamente todo lo que ustedes necesitan para disminuir su consumo de calorías, pero no alterar su nutrición. Van a tener una buena nutrición con menos calorías, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de algo sobre el ovario poliquístico. El Sleep Right AMJ, ¿no? El Sleep Right AMJ tiene una sustancia que básicamente es la melatonina, que la produce nuestra célula naturalmente en las horas nocturnas. Y eso es lo que nos da, nos mejora la calidad del sueño, ¿no? Yo tenía tenía un paciente, un vecino, nunca falta un vecino, que es un señor ya mayor de unos 70 años, y me venía a consultar porque él me dice: doctor, hace 2 meses que no puedo dormir. Entonces, cuando nosotros no podemos dormir, normalmente nos tomamos ya que son que son lo que habitualmente nosotros ofrecemos a nuestros pacientes. Y este señor, se tomaba 14 cápsulas en la noche, ya, de clonazepam. Se estaba intoxicando y estaba con unas lesiones en la piel y él no sabía por qué, porque estaba intoxicando a su hígado y no podía dormir. Entonces, evidentemente él me dijo: doctor, ¿qué hago? Entonces, si la medicina convencional no pudo ayudarlo, yo le recomendé el Sleep Right AMJ, ¿no? El Sleep Right AMJ. 2 días después sale corriendo de su casa, ¿ya? Exactamente, dependiente químico, así se vuelve. Pero el Sleep Right, que tiene una hormona, básicamente tiene una sustancia que es totalmente natural, que nuestro mismo cuerpo la produce, la tienes tú aquí como suplemento, ¿ya? Y bajó corriendo, me acuerdo, de su casa y me dijo: doctor, no se vaya. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Le digo: es usted un genio, me dice. Y yo: ¿qué ha pasado? Le dije: he dormido como un bebé. Así me dijo: he dormido como un bebé después de 2 meses, ¿ya?,
con el Sleep Right de MJ. Entonces él se quedó maravillado y es básicamente porque tiene una sustancia natural que nos produce el sueño. Se toma 2 cápsulas 30 minutos antes de dormir. El Renuvo, ya ustedes saben, yo consumo el Renuvo también, ¿no? Es de los factores de transferencia que nos ayudan para el tema de la energía del día. Se consume 2 cápsulas, la dosis más baja, 2 cápsulas al día, pueden ser hasta 4 cápsulas al día,